Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Pocos sitios arqueológicos del mundo han despertado tanto interés y fascinación como Pompeya. Las ruinas de la ciudad romana se hallan a pocos kilómetros de Nápoles y son cita ineludible para más de 2,5 millones de turistas al año. La mayoría de ellos llegan atraídos por la curiosidad de contemplar cómo era la vida en una ciudad romana del siglo I. Todo ello gracias a la violenta erupción del cercano monte Vesubio en el año 79, que enterró no solo esta localidad. Herculano, Estavia y Oplontis fueron núcleos de menor tamaño, pero que también perecieron engullidos por la cólera del volcán. Enterradas bajo metros de sedimento volcánico, estas ciudades permanecieron congeladas durante siglos hasta que fueron redescubiertas a mediados del siglo XVIII y devueltas a la vida por más de 3 siglos de actividad arqueológica. El tortuoso discurrir de las calles, el interior conservado de casas y edificios públicos, las magníficas obras de arte, los vaciados en yeso de las víctimas de la catástrofe que salpican el recorrido por las ruinas o las inscripciones en las fachadas de los edificios parecen devolvernos a un pasado lejano. La vida cotidiana, la actividad en el espacio público, la religiosidad, el trabajo, infinidad de aspectos que no nos han transmitido las fuentes escritas o que en otros yacimientos están muy pobremente representados, se han conservado incólumes en la urbe desenterrada en el sur de Italia. ¿O eso piensan sus visitantes? En las mismas décadas, los arqueólogos vienen insistiendo en que tan importante es lo que conocemos gracias a Pompeya y las ciudades sepultadas por el Vesubio, como los silencios que guardan. Toda una serie de preguntas sin respuestas han hecho a los investigadores sospechar que los vestigios rescatados son una especie de espejo deformado de la antigüedad, que nos proporcionan información valiosísima, pero que no hemos sabido interpretar correctamente. Para mayor confusión del viajero curioso, los arqueólogos actuales son muy críticos con los métodos empleados en las excavaciones y restauraciones que se han venido practicando hasta hace 20 años. ¿Y si lo que vemos es más el producto de la fascinación de quienes han excavado que de lo que realmente desenterraron? ¿Y si resulta que las miles de piezas del puzzle que se vienen recogiendo desde hace siglos han sido colocadas de manera errónea? La ansiedad se ha ido apoderando del ánimo de los especialistas, que cada vez son más conscientes de que es casi tanto lo que ignoramos como lo que conocemos del yacimiento arqueológico más famoso del mundo romano. Las dudas alcanzan hoy en día hasta la propia fecha en que se produjo la trágica erupción. Pompeya y sus hermanas sepultadas siempre han sido un enigma, y a comienzos del siglo XXI lo siguen siendo más que nunca. Escuchas Bajo el volcán, Pompeya y las ciudades del Vesubio.
la región italiana de Campania es una de las más visitadas del país. Sus principales atractivos son su amable clima mediterráneo, la calidez de sus gentes y su diversa oferta de ocio y cultura. Para los visitantes se hace presente desde el momento que llegan a la capital, Nápoles, una amenazante silueta a la que los habitantes del lugar están más que acostumbrados. Se trata del Monte Vesubio, el volcán que se alza tan solo a unos kilómetros al sudeste de la ciudad. Los lugareños viven familiarizados con su presencia y la asumen con tranquilidad, como si llevase siglos inactivo, nada más lejos de la realidad. Desde 1631, el volcán ha entrado en erupción en 21 ocasiones. La última fue en 1944, cuando hubo que desalojar a miles de personas y un pueblo entero. San Sebastiano fue arrasado. No era nada nuevo. Incluso la capital ha sentido en muchas ocasiones la actividad de su colosal vecino. En 1903, 300.000 toneladas de materia volcánica cayeron sobre Nápoles durante una erupción. Los científicos lo califican de volcán durmiente y son muy conscientes de que en cualquier momento la tranquilidad a la que tiene acostumbrados a los habitantes de la zona puede terminar abruptamente. ¿Ocurriría lo mismo hace casi 2000 años? Una muerte sin aclarar. Desde antiguo se conoce la erupción del Vesubio. Su memoria nunca se llegó a borrar del todo. Incluso durante la Edad Media y buena parte de la moderna, se sabía que en el año 79 varias ciudades de Campania habían sucumbido por la actividad del volcán, aunque se desconocía exactamente el nombre de las localidades y el número exacto de víctimas. Esta información había sobrevivido gracias a varios testimonios de escritores de la antigüedad como Suetonio y Dion Casio. También se sabe que el gran historiador romano Tácito habló de la erupción en su gran obra sobre la historia de Roma, aunque desgraciadamente el pasaje concreto se ha perdido, pero el azar quiso que se conservase una de las fuentes que este autor utilizó. Plinio el Joven, un escritor de finales del siglo I y comienzos del II, escribió a petición de Tácito 2 largas cartas en las que contaba cómo había muerto su tío, Plinio el Viejo, gran escritor y el más grande naturalista de la antigüedad. Los dos se hallaban en las cercanías en el momento de la erupción, y el segundo falleció como consecuencia de esta. El relato de Plinio el Joven ha capturado la imaginación de generaciones y todavía hoy muchos historiadores lo toman como la guía sobre la que reconstruir lo que pasó aquel fatídico día, el 24 de agosto del año 79. Plinio el Joven y su madre estaban entonces en el puerto de Miseno, donde el hermano de esta, Plinio el Viejo, tenía el mando de la flota romana del mar Tirreno. A primera hora de la tarde, la familia se hallaba en sus actividades habituales cuando un terrible estruendo les sobresaltó. En un primer momento se pensó en un terremoto, puesto que estos no eran infrecuentes en la región, pero al acudir al exterior de la casa las dudas se disiparon. Al fondo del paisaje que se divisaba, al otro lado del Golfo de Nápoles, se alzaba orgulloso el Vesubio y de su cúspide se izaba una densa y alta columna de humo que a cierta altura se dispersaba como las ramas de un árbol. Plinio el Joven compara la humareda con la forma de un pino
que al expandirse ocultó el sol y cubrió de una extraña noche toda la región. A continuación, comenzó una copiosa y ardiente nevada de ceniza que llenó de pavor a los presentes. El desconcierto y el miedo de la población de Miseno se despejaron unas horas más tarde, cuando un poderoso viento del noroeste empujó la nube volcánica hacia el otro lado del monte, volviendo a hacerse de día en aquella parte de Campania. Sin embargo, las localidades ubicadas al sur y sudeste del volcán no tuvieron tanta suerte. Hasta Plinio el Viejo llegó una angustiosa llamada de ayuda de una amiga de la familia, Retina, que residía en Herculano. Aprestándose a socorrerla a ella y a todos cuantos pudiese, intentó primero salir del puerto en unas embarcaciones ligeras, pero el mal estado de la mar se lo impidió. Tuvo que preparar un cuatrirreme, un navío pesado de guerra, para emprender la misión de rescate. El trayecto fue difícil y no fue posible arribar al puerto de Herculano, muy cercano al volcán, por lo que Plinio el Viejo decidió dirigirse a Estavia, pensando que se hallaría a salvo por estar más al sur. Además, allí podría pedir alojamiento a su amigo Pomponiano y volver a intentar el rescate de su amiga más adelante. Sin embargo, a Estavia también habían llegado los efectos de la erupción. Cuando arribó, todos estaban preparando para huir, pero queriendo Plinio tranquilizarles, cenó y se echó a dormir, dilatando la partida para el día siguiente. Despertado a medianoche por los habitantes de la casa, temerosos de que la ceniza que seguía acumulándose acabase por desplomar con su peso el tejado, le instaron a emprender el viaje. Accedió y se pertrechó como todos, cubriendo su cabeza con un almohadón sujeto con cintas para protegerse de los fragmentos ardientes que caían del cielo. Pero en el trayecto, el asma y la atmósfera enrarecida por los gases volcánicos le impedían respirar. Solicitó un vaso de agua fría y tan pronto lo bebió, se desplomó muerto. El resto del grupo logró hacerse a la mar y volver a Miseno para dar la terrible noticia a su familia. No es por tanto la curiosidad científica del naturalista la que llevó a Plinio el Viejo a acercarse a la erupción del Vesubio, como tantas veces se ha repetido, sino el sentido del deber y el deseo de ayudar a todos los que se hallaban en serio peligro. La erupción se prolongó durante 3 días y su efecto letal se dejó sentir en toda la región. Aunque el relato de Plinio el Joven, lleno de dramatismo y viveza, aporta información esencial para ubicar la tragedia, no es muy explícito sobre lo que pasó en el área afectada por el volcán. Esta falta de información ha sido suplida durante décadas por suposiciones no del todo bien fundadas por parte de los investigadores. Tradicionalmente se suponía que Pompeya, a 10 kilómetros al sudeste del volcán, habría sucumbido sepultada bajo la lluvia de cenizas, mientras que Herculano, situado en la ladera occidental del monte, habría sido barrida por el río de lava volcánica en su camino hacia el mar. Pero en las últimas décadas, el trabajo de los vulcanólogos y geólogos sobre la estratigrafía de los yacimientos de la región ha permitido reconstruir con mucho más detalle lo que en realidad debió de suceder. Los expertos coinciden en que la erupción posiblemente habría sido procedida por explosiones de gas o movimientos de tierra, y sólo cuando comenzó se habría formado el pino descrito por Plinio, una nube de gases calientes y piedras pómez en suspensión que habría alcanzado entre 15 y 30 kilómetros de altura. Al llegar a ese nivel, la nube se habría extendido horizontalmente y habría alcanzado una gran extensión y sumido a las poblaciones bajo ella en la oscuridad.
Poco después habría comenzado la lluvia de ceniza y piedra volcánica menuda, llamada por los expertos la Pilli. Un viento sostenido hacia el sudeste habría llevado la nube posteriormente a las laderas sur y suroriental del Vesubio, con lo que las localidades del norte del Golfo de Nápoles, como Miseno, Puteoli, Nola o la propia Nápoles, se vieron salvadas de la destrucción. Las ciudades de Pompeya, Oplontis y Estavia comenzaron entonces a recibir lluvia volcánica en un ritmo de 15 centímetros por hora. Los tejados empezarían a ceder bajo el peso de la materia depositada y el tránsito por las calles sería cada vez más difícil debido a la acumulación del sedimento. La ladera occidental donde se situaba Herculano recibió al principio una cantidad menor de ceniza, pero se vería afectada por movimientos sísmicos. Entre 24 y 30 horas después de su inicio, la erupción habría entrado en una nueva etapa, caracterizada por lo que técnicamente se conoce como ondas piroclásticas. La columna de gas y materia rocosa no habría aguantado más tiempo suspendida, por lo que se habría desplomado en oleadas sucesivas en las que las altísimas temperaturas, las corrientes de gas tóxico y la cantidad de mineral arrastrado terminaron con numerosas vidas y borraron literalmente del mapa los núcleos de población afectados. Los expertos calculan que se produjeron 6 oleadas sucesivas en un intervalo aproximado de 4 horas. La primera de ellas hizo que Herculano fuese literalmente tragada por 3 metros de ceniza candente, al que la segunda oleada aportó 1,5 metros más. La tercera oleada debió de llegar hasta los muros de Pompeya. Se supone que no afectó al interior de la ciudad, pero sí a quienes hubiesen intentado huir por el noroeste. Una rápida sucesión de otras 3 ondas en hora y media habría hecho que las temperaturas en la urbe pompeyana hubiesen ascendido hasta los 400 grados centígrados, de manera que las oleadas piroclásticas arrasaron la ciudad y la sepultaron bajo una capa desigual de cenizas. Los expertos creen que en su extremo meridional es posible que tras la catástrofe hubiesen quedado visibles las partes altas de algunas estructuras en caso de haber aguantado hasta ese momento. El poder devastador de la erupción fue enorme. En el caso de Herculano, la ciudad más cercana al volcán, el total de ceniza acumulada tras las 6 oleadas alcanzó un espesor de 23 metros y alejó la línea de la costa 400 metros de su ubicación original. Muy posiblemente la actividad volcánica y sísmica se habría prolongado durante días. La destrucción causada por el volcán asoló buena parte de la que era una de las regiones más prósperas y ricas de Italia, que quedó sumida en el silencio durante siglos. Certezas que se resquebrajan. Puede sorprender hoy en día que un volcán tan violento estuviese rodeado de ciudades y villas. Resolver las dudas concitadas en torno a esta cuestión ha llevado mucho tiempo, pero de nuevo ha sido la geología la que ha aportado algo de luz. Los expertos estiman que antes del año 79 el Vesubio llevaría aproximadamente 7 siglos sin actividad. Antes de aquella fatídica fecha, las tierras colindantes eran objeto de una agricultura intensiva gracias a la riqueza de su suelo volcánico, que permitía en algunos cultivos obtener hasta 3 y 4 cosechas anuales. La llanura Campania era famosa por la fertilidad de sus tierras y por la excelencia de muchos de sus productos,
especialmente el vino. Por ello, en la zona se han localizado restos arqueológicos de 140 explotaciones agrarias dispersas. La región, por tanto, era un auténtico hervidero antes de la catástrofe. A pesar de esto, los expertos no se ponen de acuerdo en cuanto a los cálculos del número de habitantes y mucho menos del número de víctimas de la erupción. Tradicionalmente se pensaba que este habría sido mucho mayor en Pompeya que en Herculano, debido a que en la primera se habían hallado más restos mortales. Quien visite hoy en día Pompeya puede hacerse una idea muy visual de sus últimos habitantes. El lugar está sembrado de figuras obtenidas mediante la inyección de yeso en la impronta que sus cuerpos dejaron en el sedimento, una vez que la materia orgánica se descompuso. La macabra idea de rellenar estos huecos fue del director de las excavaciones a finales del siglo XIX, Giuseppe Fiorelli, que deseaba satisfacer la malsana curiosidad de los forasteros que hasta allí se acercaban. El espectáculo es sencillamente espeluznante. En Herculano no se había hallado nada semejante, lo que había llevado a pensar que su población se habría salvado huyendo a pie hasta el norte, hasta Nápoles. Pero las excavaciones realizadas a comienzos de la década de 1980 cambiaron radicalmente el panorama. La actuación se centró en los muelles del antiguo puerto herculanense, donde se hallaron restos óseos de más de 300 personas que durante la erupción se habrían agolpado en aquel sitio en busca de una salvación por mar. Fue entonces cuando los arqueólogos repararon en que quizá sus impresiones no eran acertadas y que tal vez se debían sencillamente al hecho de que en Pompeya se había excavado mucho más y el área desenterrada era mayor. Además, el hecho de que Herculano fuese engullida antes por las ondas piroclásticas habría dado menos oportunidad de huir a sus habitantes. En opinión de Mary Beard, catedrática de estudios clásicos de la Universidad de Cambridge, parece improbable que en el desastre perdiesen la vida más de 2.000 pompeyanos, independientemente de cuál fuera la población total de la ciudad. Se trata de una proporción pequeña o muy pequeña. En lo que era hasta hacía poco una versión bien construida sobre el fin de las ciudades vesuvianas, se abrió una grieta que haría muy difícil que el conjunto se mantuviese en pie. Los arqueólogos han comenzado a sospechar que quizá lo que han ido rescatando del subsuelo no son ejemplos perfectos de ciudades de la antigüedad, preservados gracias a una catástrofe súbita. El hallazgo de algunos restos en un estado extraordinario de conservación alimentaba ese espejismo. En el caso de Pompeya, los huevos encontrados como ofrenda en el templo de Isis, las 81 hogazas de la panadería de Modestus, los restos en los recipientes de la cocina de la casa de los Betti, todo ello había inducido a pensar que el fin de la ciudad fue justo después de que un fiel hubiese llegado al templo, de que el panadero hubiese cocido el pan o mientras la cocinera hubiese estado preparando el guiso. En opinión de Joan Berry, profesora de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Swansea, Reino Unido, estos ejemplos constituyen la excepción. Debido al proceso de la erupción y al método seguido por las excavaciones desde el siglo XVIII, la evidencia procedente de Pompeya y Herculano dista mucho de ser la cápsula temporal perfecta de la que habla la creencia popular. Una de las razones esenciales de esta nueva óptica de los expertos se debe a los conocimientos recientemente adquiridos sobre la erupción. Lo dilatado de su primera fase habría permitido a buena parte de la población huir. En opinión de la profesora Baer,
Lo que quedó para que luego lo descubrieran los arqueólogos es una ciudad después de que sus habitantes hicieran apresuradamente el equipaje y se marcharan. Esta circunstancia tal vez nos ayude a explicar por qué las casas de Pompeya dan la impresión de estar escasamente amuebladas y de contar con pocos trastos. No es que la estética predominante del siglo I después de Cristo fuera una especie de minimalismo moderno. La mayor parte de los trastos de la casa probablemente había sido cargada en carros y salvada por sus propietarios. Además, después de la catástrofe, algunos regresaron para recuperar o robar lo que pudiese. Aunque ya en el siglo XVIII se reparó en que había evidencias de túneles excavados en el suelo volcánico e intrusiones entre los restos, hasta hace poco este hecho ha sido ignorado. En las excavaciones se han encontrado monedas posteriores a la erupción, de finales del siglo I al siglo IV. En algunas de estas se han hallado agujeros en las paredes junto a la inscripción «Casa perforada», lo que se ha interpretado como el aviso de un saqueador a sus compañeros. E incluso se han encontrado restos identificados con ladrones que recorrieron la localidad después del año 79, como el grupo de los adultos y un niño provisto de pico y asada en la casa de Menandro en Pompeya. Los arqueólogos que trabajan hoy saben que tienen que ir con pies de plomo, a diferencia de sus antecesores, a los que interesaba la recuperación de la mayor parte de los restos, ignorando cualquier señal anormal que arrojase dudas sobre su estado de conservación. Hoy sabemos que Pompeya fue visitada durante siglos después de su trágico final. Pero lejos de amainar el temporal, otras polémicas de las últimas décadas han contribuido a que el mito de las ciudades milagrosamente preservadas para la arqueología se esté desvaneciendo. Un rompecabezas sin fin. Por increíble que pueda parecer a comienzos del siglo XXI, después de 2 siglos y medio de excavaciones en Pompeya, hay cuestiones elementales que la arqueología no ha podido responder. Una de ellas es si Pompeya era o no una ciudad costera. Todos los expertos aceptan que la morfología del territorio ha sufrido grandísimos cambios en los últimos 2 milenios. De hecho, se considera que la violencia de la erupción del año 79 produjo importantes cambios geográficos. El propio perfil actual del Vesubio dataría de entonces, ya que el cono visible del volcán se habría formado en ese momento. Asimismo, se sabe que Herculano, que sí era una ciudad portuaria de la costa del Tirreno, quedó alejada del mar debido a los movimientos sísmicos producidos por la catástrofe. Por eso se afirma que el mar estaba hasta entonces más cerca de Pompeya que en la actualidad. Un hallazgo difícil de interpretar ha venido a enredar todavía más la cuestión. Junto a la puerta occidental de Pompeya se han encontrado unas argollas de piedra en la muralla que parecen ser unos amarraderos para embarcaciones. Podría ser la prueba definitiva de que el mar llegaba hasta allí. Pero el problema es que más al oeste se han encontrado edificaciones romanas, por lo que la idea se ha desechado. Algunos investigadores han intentado proponer una vía media afirmando que sería el río Sarno, en el caso de que fuese navegable en la antigüedad, el que alguna vez habría pasado junto a la ciudad. Lamentablemente, no deja de ser una hipótesis sin constatación empírica, y las argollas de piedra de Pompeya siguen esperando una respuesta satisfactoria. Por si fuera poco, incluso la fecha exacta de la erupción se ha convertido hoy en día
en un asunto muy debatido entre los expertos. La datación del 24 de agosto está cada vez más discutida. Muchos han señalado que la transcripción de fechas y cantidades era una de las debilidades más claras de los copistas medievales de textos clásicos, por lo que es posible que la carta de Plinio reflejase originalmente otra fecha. Los manuscritos conservados proporcionan 12 fechas distintas entre el 24 de agosto y el 30 de octubre del año 79. Además, la evidencia arqueológica ha aportado elementos que podrían señalar que el final cataclísmico de Pompeya tuvo lugar en otoño y no a finales del verano. En primer lugar, los vaciados de yeso de los cuerpos de las víctimas parecen mostrar que iban vestidos con pesados ropajes, lo que algunos han querido interpretar como señal de estación fría. Apoyando esta teoría estaría el hecho de que se han encontrado granadas carbonizadas en el yacimiento, propias de finales del otoño, así como un denario de plata del emperador Tito, que por su inscripción no puede ser datado antes de septiembre del año 79. Sin embargo, los defensores de la fecha tradicional arguyen que la presencia de ropajes pesados obedecería a la voluntad de los habitantes que huían de protegerse de la lluvia volcánica y que en los yacimientos se han encontrado restos de hojas caducifolias. Si la erupción se hubiese producido en otoño, los árboles las habrían perdido ya, así como flores y frutos propios del periodo estival tardío. Con el resto de las cuestiones de este endiablado debate, el asunto está lejos de encontrar una solución satisfactoria. Todas estas preguntas han llevado a una crisis en la comprensión global de Pompeya y sus ciudades hermanas. Hasta hace muy poco eran tenidas por un ejemplo intachable de conservación arqueológica que ilustraba a la perfección la vida romana en comienzos de nuestra era. En gran medida, esto fue debido al impacto que tuvo su hallazgo en la cultura europea a finales del siglo XVIII y principios del XIX. De hecho, fue la imaginación de los artistas del romanticismo de esta centuria la que les brindó fama eterna. Toda una generación de artistas se esforzó para recrear y acercar al público la tragedia de la destrucción de una civilización en lo más alto de su desarrollo. Pintores como el ruso Karl Brюlov, que ganó fama internacional en 1833 por su lienzo El último día de Pompeya, o la novela del escritor inglés Edward Bulwer Lytton, Los últimos días de Pompeya, publicada un año después y adaptada varias veces al cine, son dos de los ejemplos más célebres de la fama que pronto adquirió la ciudad. Hoy en día, los expertos son mucho más cautos a la hora de poner a Pompeya como ejemplo. El descubrimiento de que la zona fue víctima de un terremoto en el año 62 o 63 ha llevado incluso a que se lanzase la teoría de que Pompeya había sido entonces destruida y que cuando llegó la catástrofe del año 79 era una ciudad fantasma que estaba a medio reconstruir. No sabemos si algún día, en alguna nueva excavación que se inicie en la zona, podrán aparecer soluciones a todos estos enigmas, pero de lo que no cabe duda es de que puede quedar un resquicio para el optimismo. Como afirma la profesora Berry, Pompeya, Herculano y los otros asentamientos sepultados no constituyen perfectas cápsulas temporales, pero eso no impide que se trate de unos yacimientos espectaculares. Su valor reside en la amplitud de su evidencia, que permite el estudio de la vida pública y la política, el ocio, el arte, las actividades domésticas y cotidianas. Lo que las hace únicas es la cantidad y calidad de la evidencia disponible. Mientras los descubrimientos de la arqueología se demoran,
Los que no dudan en seguir acudiendo a las ruinas para disfrutar de su evocadora atmósfera son los turistas, ignorantes de que buena parte de lo que ven es mucho más misterioso de lo que la cultura popular cree. Curiosidades de la historia. El ataque de los muertos. Los zombies que hicieron huir a los soldados alemanes. Muchas son las historias que sucedieron en la Primera Guerra Mundial. Algunas de ellas son sobradamente conocidas. No obstante, otras no han calado de igual forma en el consciente colectivo. Eso es, en gran medida, debido a su escasa o inexistente difusión. Voy a contarte ahora una de esas escenas poco conocidas, aunque no por ello menos interesante, de la Gran Guerra. Es el inicio de la Primera Guerra Mundial, a finales de agosto de 1914. El ejército ruso fue derrotado en la batalla de Tannenberg al intentar ocupar la Prusia Oriental. El segundo ejército ruso de Samsonov quedó prácticamente aniquilado, con 92.000 prisioneros, 78.000 muertos y tan solo unos 10.000 supervivientes. Aquel fracaso obligó a los rusos a retirarse, dejando expuesta a la Polonia rusa a los ataques alemanes. En septiembre de este año, los alemanes comenzaron la ocupación de ese territorio donde se encontraban los protagonistas de nuestra historia en la fortaleza Osowiec. La estructura estaba situada al noroeste de Polonia, lo que hoy en día es Bielorrusia. Había sido construida para defender la frontera occidental de Rusia contra Alemania, junto al río Wiestra. Era el único lugar por donde podía cruzarse el río, ya que la zona estaba rodeada de profundas marismas y pantanos. La forma más rápida que tenía el ejército alemán de llegar a Rusia era pasando por allí. El 25 de febrero de 1915, los alemanes pensaron que les llevaría como máximo un día derrotar a los ocupantes en la fortaleza, empleando un constante ataque mediante bombardeos. El alto mando ruso pidió a sus soldados que resistieran por lo menos 48 horas. Más de 500.000 proyectiles pesados fueron lanzados por parte de los alemanes durante todo el asedio, incluidos los famosos morteros Big Bertha, de 420 milímetros. Los soldados rusos quedaron incomunicados. Todo comenzó a destruirse y los ataques no cesaban día tras día. Resulta inimaginable que pudiera salir nadie con vida de tan insistente y brutal ofensiva. La aviación también participó en el bombardeo del fuerte y las tropas intentaron asaltarlo hasta 9 veces sin éxito. Las baterías rusas resistieron contraatacando a sus enemigos. Llegó el día 6 de agosto de 1915 y el enfrentamiento duraba ya casi 6 meses para desconcierto de los alemanes, que en un principio pensaron poder tenerlo resuelto en menos de 24 horas. Por si no le bastara a los soldados del Osowiec, con los continuos bombardeos que habían soportado, los intentos de asalto, el hambre que padecían a esas alturas y la desmotivación y cansancio que se apoderaba irremediablemente de ellos, los alemanes atacaron esta vez con gas venenoso a base de cloro, provocando una nube tóxica con una altura de 12 metros. Los soldados rusos no tenían máscara antigas y sus reservas de alimentos y agua comenzaron a contaminarse. Muchos de los que aún sobrevivían murieron con aquel ataque, quedando con vida apenas un centenar de ellos. Los alemanes aprovecharon para volver a atacar con artillería,
a la vez que unos 7.000 soldados de infantería se lanzaban a por el 10º intento de asalto a la fortaleza, el que ellos creyeron que sería el definitivo. Nadie en el bando alemán dudó de la facilidad que ello supondría, pues los rusos eran pocos y se encontraban débiles y heridos. En ese momento, las baterías rusas abrieron fuego contra los atacantes. Al mismo tiempo, unas pocas decenas de soldados rusos, apenas unos 60, salieron de sus defensas fusil en mano, gritando ferozmente, con los ojos desencajados, sangrando por todas partes, con sus ropas destrozadas, llenos de polvo y con cara de pocos amigos. La imagen fue sin duda alguna aterradora para los soldados alemanes que huyeron espantados ante tal imagen. Muchos de ellos cayeron presos en sus propias alambradas de espino mientras escapaban. Los supervivientes rusos aparentaban ser verdaderos zombies. Así fue como unos cuantos moribundos rusos hicieron retroceder a miles de alemanes. Ese contraataque pasó a llamarse para los rusos el ataque de los muertos. Los bombardeos continuaron durante algunos días, pero los rusos pensaron que no merecía la pena seguir defendiendo la fortaleza y el alto mando ordenó a los zapadores que la destruyeran con todo el armamento y munición, para que el enemigo no se apoderara de nada de ello. En esta historia, como en la mayoría, existen varias versiones y cada una con sus pinceladas. Como es de suponer, los alemanes tienen su propia idea de lo que pasó. Se suele decir que la historia está escrita por los vencedores. El diluvio universal en las diversas culturas. En la actualidad, los investigadores han descubierto a lo largo y ancho del planeta la existencia de más de 400 mitos acerca del diluvio universal. ¿Existió realmente un desastre natural de tal magnitud? Parece ser que sí, dadas las referencias que encontramos en tan distintos y apartados lugares. Muchas son las versiones, pero todas coinciden en lo mismo. El planeta se inundó repentinamente. No dejan de ser mitos y leyendas, pero forman parte de la historia, de las tradiciones, las culturas y las creencias. Es complicado imaginar un barco con capacidad para albergar a una pareja de cada especie. Se necesitarían kilómetros de espacio. ¿Qué comían los animales? Los herbívoros no tendrían comida y los carnívoros se alimentarían de aquellos que estuvieran por debajo en la cadena alimenticia, impidiendo la repoblación de estos. ¿Eso o morir de hambre? Y después está el asunto de los problemas congénitos, provocando malformaciones en los descendientes por tener que recurrir a aparearse con sus propios hermanos. Pero como digo, eso forma parte de la leyenda. Debido al proceso al que se somete cualquier historia con el paso del tiempo y el añadido y toque personal que le quiera dar cada divulgador. Algunos mitos de diluvios universales son Sumer, el más antiguo que se conoce, proveniente de la civilización sumeria. Seguramente influyó el mito relatado en la Biblia, teniendo en cuenta sus similitudes y la zona de origen, la antigua Mesopotamia. Este diluvio se narra en un episodio del poema de Gilgamesh. Cuenta que en una época los dioses convivían con las personas en la ciudad de Shurpak. Un día, los dioses decidieron exterminar la raza humana enviando una fuerte inundación. Pero el dios Enki, que no estaba de acuerdo, avisó a Utnapishtim, ordenándole construir una barca y llevar en ella todas las especies que existían. Llovió durante 6 días y 6 noches, amainando el 7º día. Utnapishtim
vio cómo toda la humanidad se había transformado en arcilla. Tan solo el monte Nisir emergía en el paisaje, lugar donde había quedado asentada la barca. Después de 7 días, Utnapishtim soltó una paloma que volvió. Soltó después una golondrina que también retornó. Finalmente dejó ir a un cuervo que no regresó. Esto le hizo pensar a Utnapishtim que el ave había encontrado un lugar donde posarse y que por lo tanto las aguas habían comenzado a descender. Lituania. El dios Prancis se cansó de la actitud beligerante de los humanos, así que les envió al agua y el viento. Los dos provocaron un gran diluvio, aniquilando prácticamente toda la especie humana. Tan solo se salvaron unos cuantos hombres y animales que quedaron a salvo encima de una montaña, pero el agua seguía subiendo. Prancis se compadeció de ellos, por lo que arrojó las cáscaras de unas nueces que estaba comiendo para que navegaran en ellas, salvándoles la vida. China. Los dioses desataron una gran inundación que abarcó todo el planeta, causando la extinción de casi la totalidad de los seres vivos. El ingeniero Yu construyó unos canales para evacuar las aguas, logrando salvarse junto a su familia y a sus animales. Según ese mito, la humanidad desciende de Yu y su mujer. América precolombina. Cuando los primeros colonos españoles llegaron a América, conocieron el culto al árbol de la vida, de cuyos frutos habían vuelto a nacer los humanos tras ser aniquilados por un gran diluvio. África. Existen muchas versiones referentes a un gran diluvio. En el Congo cuentan que el sol quiso apagar la luz de la luna, arrojándole barro y provocando un gran diluvio. Tan solo unos pocos hombres sobrevivieron, transformándose en monos. Australia. Los océanos fueron absorbidos por una rana gigantesca. Un águila hizo reír a la rana, que expulsó el agua hacia la tierra, provocando el gran diluvio e inundándolo todo. También existe en esa zona la creencia de un personaje parecido a Noé, que salvó a su familia y a algunos animales en una barca que encalló en la cima de un monte. India. Un personaje llamado Manu rescató a un pequeño pez que iba a ser devorado por uno grande. El pez le aseguró que si le cuidaba hasta que creciera, le salvaría de un gran diluvio que estaba por llegar y que lo iba a destruir todo. El pez fue creciendo y Manu lo cambiaba de pecera a medida que crecía. El pez acabó convirtiéndose en el más grande del mundo. Cuando empezó a diluviar, Manu amarró una cuerda desde su barco al pez y se salvó. Acabó encallando en una montaña. Como he comentado al principio, podríamos mencionar más de 4 centenares de mitos relacionados con un gran diluvio. En gran cantidad de ellos aparece la figura de un salvador de la humanidad a bordo de una embarcación, quedando encallado en lo alto de un monte. Lo más interesante es que, según los investigadores, parece ser que las fechas aproximadas de las catástrofes coinciden asombrosamente, y lo que es mejor, según recientes estudios, es altamente probable que se inundara la Tierra, creando el mito en cada rincón del planeta. Sin embargo, se sugiere la teoría de que no fue un diluvio lo que realmente ocasionó la gran inundación, sino el deshielo de los polos debido a uno de tantos cambios climáticos acontecidos a lo largo de la historia. El gato negro.
Origen de la superstición. ¿De dónde surge la superstición del gato negro? ¿Trae realmente la mala suerte? En la actualidad, el gato negro está encasillado en el cociente colectivo como un animal de mal agüero. Esta, como otras supersticiones, está aceptada por la sociedad, sin preguntarse si existe algún motivo lógico para preocuparse. Esa creencia está principalmente arraigada en Europa y el norte del continente americano, aunque se extiende a otras zonas aisladas del planeta. No siempre se ha pensado así del pobre animal. En el antiguo Egipto, el gato negro era considerado un animal sagrado. Se llegaba incluso a pensar que los dioses se reencarnaban en algunos de ellos, permitiéndoles así estar en contacto y comunicación con los humanos. El que diera muerte a un gato podía ser condenado a pagar con su propia vida. Era tal la belleza que encontraban en los felinos que hizo que Bastet, diosa de la belleza y la fecundidad, fuera representada con cabeza de gato. Esto, unido a sus grandes dotes como cazadores de ratones, hizo que los antiguos egipcios comenzaran a domesticar a los gatos ya desde el 3000 a.C. El fallecimiento de un gato en el hogar era motivo de duelo. Los amos se afeitaban las cejas y momificaban al animal, que acababa siendo enterrado junto a ellos. Entonces, ¿de dónde viene nuestro desprecio hacia el pobre animal? Hay que tener en cuenta que en la Inglaterra victoriana los gatos negros traían buena suerte a los recién casados y, además, las esposas de los pescadores tenían gatos negros en el hogar para garantizar el regreso de sus maridos. Los romanos consideraban a cualquier gato un animal sagrado, ya fuera negro o de color verde. En la actualidad, en Escocia, se cree que un gato negro delante de una casa trae prosperidad a la familia que la habita. La culpa de su desprestigio la tiene, como en muchos casos, el fanatismo religioso. Los gatos, fueran del color que fueran, desarrollaban su vida en tranquilidad hasta el siglo XIII, cuando la Iglesia comenzó a asegurar que los gatos negros no eran más que un símbolo del diablo, incluso brujas transformadas para pasar inadvertidas en la sociedad. Tal fue la convicción de la Iglesia de la maldad que escondían los gatos negros, que se formaron espectáculos en los cuales se dedicaban a masacrarlos y quemarlos, como sucedía en la noche de San Juan. Acabaron eliminando a todos los gatos que pudieron sin requisitos de color. Pero cosas de la vida, llamémoslo karma. El exterminio de los gatos no trajo más que terribles consecuencias. En el siglo XIV, la peste negra causaba estragos en Europa, acabando con 1/3 de la población del continente. Las ratas fueron un factor muy importante en cuanto a la propagación de la enfermedad. ¿Y qué animal se encargaba de mantener a raya a las ratas? Exacto, el gato. Parece ser que la plaga fue tan catastrófica por culpa de la matanza de los gatos. A pesar del casi exterminio de la especie, la población de gatos se recuperó y empezaron a perder su mala fama a partir del siglo XVII, llegando a ocupar un lugar importante en el arte. Así pues, parece que la superstición nace en la Edad Media, cuando se extendió la creencia de que los gatos negros eran enviados del diablo o brujas como mínimo. No obstante, en culturas como en la de la India, existe también la superstición hacia el gato negro como representación de la mala suerte, a pesar de que en aquel país no se realizó la caza de brujas.